Hola, bienvenidos a esta cuarta clase del eje Seguridad con enfoque en Derechos Humanos o Seguridad Ciudadana. En esta última clase vamos a trabajar en particular sobre las diferentes modalidades de intervención y las diferentes estrategias de actuación. Desde un punto de vista tradicional de la seguridad, la política criminal consiste en administrar los recursos violentos del Estado. En cambio, desde el paradigma de la gestión de la conflictividad, lo que interesa es evitar que los conflictos crezcan y la violencia escale. La conflictividad presenta diferentes niveles de complejidad y además sabemos que los conflictos van creciendo en escala. Por eso, el paradigma de la gestión de la conflictividad propone diferentes niveles de intervención. La primera modalidad de intervención es la preventiva. Las acciones preventivas están orientadas a atacar las causas de un problema para evitar el surgimiento de determinados tipos de conflicto. O, frente a las primeras manifestaciones del conflicto, evitar que las acciones deriven en situaciones de abuso de poder o que escalen los niveles de violencia. La segunda modalidad de intervención es la disuasiva. Son acciones orientadas a contener la manifestación del conflicto. Respuestas de efecto inmediato a corto plazo. Aquí no atendemos las cuestiones que causan el conflicto, como las acciones preventivas, sino más bien contenemos la manifestación del conflicto. Una vez que los dispositivos de contención cesan, el conflicto vuelve a aparecer. Por último, la modalidad reactiva se relaciona con el conjunto de acciones que tienen lugar una vez que el conflicto ocurrió. El objetivo de estas acciones tiene que ver con recompensar, resignificar o reparar el daño que el conflicto ha causado. Entonces, tenemos tres modalidades de intervención: la preventiva, la disuasiva y la reactiva. En realidad, estas tres modalidades de intervención deben complementarse en estrategias mixtas de actuación, que van a ir desplegándose conforme los diferentes niveles de complejidad de las situaciones que ocurren en los territorios. Estas tres modalidades, la prevención, la disuasión y la reacción, se van a complementar en estrategias que combinarán diferentes prácticas para atender a la complejidad de las situaciones que ocurren en los territorios, conforme las demandas que requieran los niveles de violencia y de las situaciones delictivas. Los desafíos de la política de seguridad consisten en combinar buenas prácticas de prevención, de disuasión y de reacción conforme las demandas concretas que surjan de los escenarios de violencia y del delito en los territorios. La implementación de estas diferentes estrategias en prácticas de prevención, disuasión y represión logra mayor efectividad cuando logramos una óptima complementación de los diferentes niveles de gobierno, tanto del nacional como del provincial, pero en particular del gobierno local, que es el que tiene mayor conocimiento sobre las especificidades de la interacción social y de los conflictos que se manifiestan en el territorio. Como dijimos en la segunda clase, la participación de la ciudadanía es clave en el desarrollo de las diferentes acciones de prevención, de disuasión y de reacción, porque ese saber, esa experiencia que anida en la sociedad civil es clave para desarrollar respuestas que tengan que ver con la especificidad de las interacciones sociales y de los conflictos que se manifiestan en el territorio. Así como debemos valernos del saber y la experiencia de la sociedad civil, debemos incorporar la actuación de los múltiples actores del Estado presentes en el territorio, ya sea los trabajadores municipales, los médicos, los enfermeros, los maestros, los efectores de desarrollo social, que junto con los diferentes actores de la política criminal van a dar consistencia a las diferentes modalidades de intervención de la política de seguridad, tanto preventiva como disuasiva y reactiva. Algunas dimensiones de la política de seguridad están restringidas a las acciones de las agencias específicamente de seguridad, como son las fuerzas de seguridad, los cuerpos policiales, la fiscalía, la procuración, los jueces. Todos esos actores forman parte del área institucional de las políticas de seguridad. Dentro de las políticas de seguridad también tenemos el área normativa.
El área normativa da cuenta de todo el marco normativo, el conjunto de leyes que orienta la forma en que las fuerzas de seguridad, el sistema penitenciario, la justicia, el procedimiento penal, todos los actores del sistema punitivo deben trabajar en función de los derechos y de las garantías constitucionales. El área preventiva va a involucrar actores que van más allá del desempeño del personal de la fuerza de seguridad y del sistema penal. Estamos hablando, como dijimos antes, del conjunto de actores del Estado y la sociedad civil que van a desarrollar acciones tendientes a evitar las causas que generan el conflicto, a evitar las causas que generan la proliferación de situaciones delictivas. Este conjunto de acciones preventivas se dividen en dos grandes esferas, que tienen que ver con la prevención situacional y la prevención social. La prevención situacional da cuenta de las estrategias orientadas a la construcción del espacio público seguro. Se trata de acciones concretas que buscan intervenir en el contexto urbano para cambiar las condiciones que facilitan el delito. Por ejemplo, iluminar calles o instalar cámaras o invitar a la comunidad a que habite el espacio público, el embellecimiento de plazas, darle una dinámica cultural a los centros comerciales, lo que va a hacer es cambiar las condiciones para la comisión de los delitos. La prevención social, por su parte, se relaciona con el conjunto de acciones dirigidas a personas, grupos sociales o poblaciones identificadas a partir de indicadores criminológicos de riesgo, que se pueden relacionar con el análisis delictivo o con la violencia, el maltrato o con la vulnerabilidad social. Estas acciones van a tener por objetivo fortalecer la construcción de ciudadanía a través del acceso al ejercicio de derechos y promover también el apego a la ley. Luego de haber repasado las diferentes modalidades y estrategias de intervención, llegamos al final de este curso, de estas 4 clases del eje Seguridad con enfoque en derechos humanos. Como hemos visto, la seguridad ciudadana es una respuesta integral frente a la complejidad del delito y la violencia. Ciudadanía, las múltiples agencias del Estado y las fuerzas de seguridad deben trabajar juntas, construyendo confianza para dar diferentes respuestas a la complejidad de la conflictividad. Muchas gracias.